Quisiera que iniciáramos con otra pregunta más, referente a específicamente a este tema, y tal vez quisiera iniciar preguntándoles qué es la responsabilidad, cómo podríamos cada uno de nosotros poder definir la responsabilidad de manera sencilla, porque si usted no lo ha notado, usualmente la practicamos en nuestra vida cotidiana, pero cobra mucho más sentido cuando logramos entenderla de una manera más profunda. La responsabilidad, de hecho, es requerida en cada aspecto de nuestra vida, su vida personal, su vida familiar, su vida relacional, hasta su vida laboral, implica responsabilidad. Entonces, en términos sencillos, se podría decir que la responsabilidad tiene que ver con cumplir. De entrada, grábese esa palabra. La responsabilidad tiene que cumplir, tiene que ver con cumplir, pero más específicamente cumplir ciertas obligaciones. Por ejemplo, decimos que una persona es responsable cuando en su trabajo cumple con su horario, hace sus tareas de la manera más eficiente posible. Entonces también decimos que alguien es responsable también cuando asume las consecuencias de sus acciones, porque se compromete a cumplir en reparar o reponer lo que dañó. Y hay una definición que yo le quiero compartir sobre esto que llamó mi atención y dice lo siguiente: la responsabilidad significa cuidar de sí mismo y de los demás en respuesta a la confianza que las personas depositan entre nosotros. Cuando somos responsables, estamos expresando, ojo, el sentido de comunidad y de compromiso que asumimos con los demás. Fin de la cita. Entonces, esta definición de entrada nos da dos palabras claves para lo que vamos a hablar. Número uno, el sentido de comunidad, y número dos, el sentido de compromiso. Y es interesante porque cuando trasladamos el sentido de la responsabilidad al tema de la iglesia, al área de la membresía, Dios evidentemente, y es algo que hemos estado viendo en toda esta serie, Dios ha nombrado a la iglesia como la representante de su imagen y le está otorgando una autoridad que tiene ahora que llevar a cabo con esta característica. Entonces es claro que Dios nos hace el llamado en su palabra a cumplir esta autoridad, es decir, a tener la responsabilidad que esta autoridad conlleva. Entonces, solo para ponerlo un poquito en contexto, en lo que hemos estado viendo rapidito y no voy a recapitular tanto de nuevo esta vez. Hemos estado aprendiendo en Mateo básicamente este asunto de la confesión. Hemos visto que tiene que ver con la base de la iglesia. Hemos visto acerca de ser confesores correctos, es decir, no me sirve a mí de nada yo confesar que Jesús es el Señor y es el Salvador de mi vida si mi vida no está reflejando la armonía entre esa confesión y mi vida como confesor correcto. Vimos la implicación de las llaves del reino, la autoridad que eso conlleva. Vimos la acción de atar y desatar que vimos en Mateo 16, Mateo 18 e incluso en Juan capítulo 20 al final del catecismo de Heidelberg que estábamos citando. Entonces, justamente en eso nos quedamos la última vez, en la pregunta 83 del Catecismo de Heidelberg, con el que finalizamos la semana pasada. La pregunta 83 dice: ¿qué son las llaves del reino? A lo que el Catecismo contesta: son la predicación del Santo Evangelio y la disciplina cristiana que llevan al arrepentimiento. Y termina diciendo: ambas cosas abren el reino a los creyentes y los cierran a los incrédulos. Y vimos la cita de Mateo 16, que es precisamente la confesión de Pedro, y vimos el pasaje de Juan 20, 22 al 23. Entonces, ahora que nosotros que hemos estado aprendiendo las semanas anteriores, que ya dominamos el lenguaje sobre las llaves del reino, sobre a qué me refiero con atar y desatar, es momento de hablar un poco acerca de las responsabilidades que
quiero desglosar a través de 3 puntos principales. Número 1, la responsabilidad en el bautismo y la cena del Señor. Número 2, la responsabilidad del criterio bíblico. Y número 3, la responsabilidad práctica. Entonces, quiero iniciar con la primera. Y es interesante, porque la responsabilidad en cuanto al bautismo y la cena del Señor, también Mateo nos ayuda un montón. Por ejemplo, en el texto de Mateo que acabamos de leer, vemos un tema muy conocido, un tema que todos hemos escuchado más de una vez, la gran comisión, la gran comisión que Jesús encarga a sus discípulos al enviarlos a hacer más discípulos. Présteme atención, porque en este texto, en estos 3 versículos, hay algo principal, hay un punto central en esto. Y las demás acciones que usted ve en estos versículos solo son un aspecto que deriva de la acción principal. ¿A qué me refiero? Jesús dice vayan, o en la versión más común, id. ¿Pero a qué? A ser discípulos. Subraye eso en sus Biblias si tiene con qué. Ese es el punto principal en ese texto. Hagan discípulos, haced discípulos. ¿Por qué? ¿A quiénes iban a bautizar? A los discípulos, a los que llegaran a ser discípulos. ¿A quienes iban a enseñar a que guardaran todas las cosas que él mandó? A los que llegaran a ser discípulos. Por ello, la gran comisión, présteme atención, la gran comisión en 2 palabras se resume en hacer discípulos. Esa es la gran comisión, hacer discípulos. Porque cuando nos involucramos a una membresía, cuando nos involucramos a una iglesia, estamos encaminándonos, de hecho, en ser discípulos del Señor. Y como tales, ahora que estamos en este camino, se nos es dada esta autoridad para llevarla a cabo. Y en este caso, Jesús, teniendo la autoridad, porque él dice aquí en el versículo 18, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad, la Reina Valera dice, toda potestad me es dada. La traducción ahí para potestad es autoridad, el derecho. Todo derecho me ha sido dado a mí, dice Jesús, tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, la autoridad, la potestad, el derecho para ser discípulos, como yo lo hice en la tierra, se los delego a ustedes. Eso es lo que está diciendo Jesús en la gran comisión. Por lo tanto, porque este derecho ahora es pasado a ustedes, vayan y hagan discípulos. Bautícenlos, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ese es el punto principal ahí. Por eso es que decimos que la iglesia tiene la autoridad para bautizar. Y aquí es donde yo quiero entrar un poquito más a detalle acerca del bautismo. Probablemente nosotros tenemos el concepto superficial del bautismo y ya los hermanos que ya se han bautizado aquí en la iglesia han podido recordar las clases de membresía que se daban antes de que usted pasara por este acto. Pero por si se le olvidó, vale la pena recordar que el bautismo es un símbolo de entrada. El bautismo es un símbolo de una realidad espiritual. De otra manera, es una imagen, una representación de nuestra unión con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Por eso es que a la hora del bautismo, la frase es sepultado con Cristo y resucitados a una nueva vida. ¿Por qué? Porque se está representando su unión con Cristo, de que ahora usted ha entendido una confesión correcta y se compromete a ser un confesor correcto. Pero el bautismo no solo se limita a eso, no solamente se limita a un mero simbolismo, sino que además, y présteme atención, el bautismo es la forma en la que el creyente se asocia con el pueblo de Dios. Tal vez una figura más entendible, es como si el bautismo fuera una puerta por la que usted va a pasar una vez. No es como la cena del Señor, que aquí la hacemos regularmente cada mes. No tendría sentido que nosotros nos bautizáramos al mismo tiempo que tomamos la cena del Señor, porque el bautismo solo se hace una vez en ese sentido.
Sería muy raro y muy carente de sentido que cada vez que nosotros venimos y tomamos la Santa Cena, tuviéramos aquí el piscinón acá y tuviéramos que sumergirnos cada mes. Pero no ese es el sentido, no es esa la representación. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de estos símbolos, de estas imágenes, de esta representación? Y présteme atención. Estos son representaciones, imágenes, símbolos del evangelio, del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque con estas ordenanzas, llámese bautismo, llámese Santa Cena, lo que estamos haciendo es dibujando una línea, por así decirlo, o limitando una línea que sirve de cerco, que sirve de límite para identificar a quienes están dentro y quienes están fuera. ¿Te acuerdas la predicación pasada que tocábamos los casos de 1 Corintios capítulo 5, de aquel corintio que se estaba acostando con la mujer de su padre y la iglesia lo estaba tolerando? O el caso de Mateo 18, de aquel pecador que constantemente no quería escucharlo después de una, dos, tres confrontaciones y al final termina siendo excomulgado. Entonces, esos dos casos los traigo a colación porque cuando alguien, aquí quiero llegar a un punto importante, cuando alguien dice creer en el nombre de Cristo, es decir, una confesión correcta, pero se niega a abandonar su pecado, su afirmación entonces pierde credibilidad. No es un confesor correcto. Entonces, como esa es la situación, entonces la iglesia está llamada a remover su afirmación, a remover su confesión de ser cristiano y de expulsarlo. Porque lo que se está haciendo al hacer eso, valga la redundancia, es impedirle el acceso a la cena del Señor, a la comunión. Y préstenme atención porque esta situación es delicada y es difícil. No es algo que realmente a cualquier pastor que realmente ama a la grey y ama al Señor le gustaría pasar. Es un momento difícil tener que anunciarle a la iglesia, hermanos, fulano de tal ha reincidido en este pecado, no ha querido arrepentirse, por lo tanto, queda excomulgado de la membresía. Por lo tanto, el trato con esta persona tiene que ser como un incrédulo. Es difícil, no es un motivo de gozo, pero es el diseño que Dios ha establecido y es la responsabilidad que Dios ha delegado a la iglesia. Es importante que la iglesia se ate y desate a las escrituras. Lo vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque de nuevo, la iglesia está llamada a ser representante de la imagen de Dios. Hermanos, recordemos, ténganlo presente, la gloria de Dios es algo sumamente importante para nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida individual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida en la iglesia. La gloria de Dios tiene que pesar en nuestra balanza. ¿Sabe por qué? Porque estamos proclamándonos unos a otros esta verdad sobre nuestro estado ante Dios en lugar de engañarnos, en lugar de halagarnos superficialmente. Fácilmente yo puedo venir a fingir que yo soy cristiano delante de ustedes y tener aparentemente buenos frutos, pero en realidad la gloria de Dios está siendo pisoteada si mis frutos no son genuinos, si mi crecimiento no es genuino. Porque podemos aparentar tener frutos que al final resultan ser frutos podridos. Hay un teólogo que afirma lo siguiente y me encantó esto. Cito, el bautismo y la cena del Señor, escuche, el bautismo y la cena del Señor son signos de juramento por los cuales damos juramentos o votos unos a otros. Profesamos a Cristo y afirmamos unos a otros
como cristianos y miembros unos de otros en la iglesia. Hermanos, es a través del bautismo y la cena del Señor que nosotros, usted también como cristianos individuales, estamos trabajando juntos y constituimos la iglesia local y sus miembros. Y le recuerdo que Jesús autoriza a los creyentes a hacer esto porque nos da las llaves, nos da la autoridad. Entonces quiero que repase de nuevo el concepto de iglesia local que hemos estado aprendiendo. De nuevo, es un concepto largo, pero lo hemos estado desglosando desde que iniciamos este estudio y va cobrando forma. Una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del evangelio y las ordenanzas del mismo. ¿Por qué le pongo esta definición otra vez? Porque hay algo que entonces comienza a tener sentido. Las llaves, présteme atención, las llaves no se le han dado a un individuo en específico, no se le han dado a un comité asignado, las llaves se le han dado a la iglesia. De hecho, cuando ustedes y yo venimos a reunirnos acá, donde regularmente se congregan los hermanos, que es lo que define este concepto de iglesia local, es con el propósito de afirmar y supervisarse. ¿El qué cosa? Afirmar y supervisarse la membresía de cada uno con Cristo y su reino. Venimos a cerciorarnos. O sea, no sé si lo ha pensado alguna vez, hermano, realmente la conciencia con la que usted viene acá. Usted viene, sabe que viene el culto, sabe que viene a escuchar a alguien hablar una hora de la palabra, viene a cantar alabanza, viene a dar ofrenda, viene a medio convivir y se retira. Ahora, de toda esa agenda que usted se programa en cada reunión, ¿con qué objetivo va? ¿Con qué propósito va? O sea, usted va a hacer un acto de presencia para que la gente lo vea a usted, para que digan, yo cumplí con mi deber de cristiano. Pero el concepto que aquí estamos manejando va mucho más allá. Hermanos, cuando usted viene a la iglesia y se reúne, no solamente viene cargado, yo sé que todos venimos cansados, cargados y bendito Dios porque en la debilidad Dios nos da fortaleza. Pero cuando venimos acá de entrada, no es coincidencia que lo primero que hacemos es cantar alabanzas. Porque cuando cantamos alabanzas, lo que está pasando es recordamos verdades bíblicas que nos hace falta recordar porque venimos de una semana súper cansada, súper ajetreada, súper estresante. Nuestra cotidianidad constantemente nos asfixia de nuestra comunión espiritual. Cuando nos reunimos acá de entrada, usted en la alabanza está recordando estas verdades y comienza a retroalimentar a su corazón, y no quiero ocupar el término preparar su corazón porque no es lo correcto, porque usted debería de venir ya preparado con su corazón desde mucho antes para la predicación que va a escuchar, porque cuando usted escucha atentamente, como aunque un texto ya lo pueda, ya sabe de qué habla el texto, pero de algo, y estoy más que seguro que el Señor siempre tiene algo que hablarnos, ya sea mucho, sea poco. Entonces, cuando usted viene acá y escucha, yo sé, hay unos que tienen un método de escuchar un poco especial con los ojos cerrados, pero están prestando atención de una u otra manera. Quiero creer que así es. Entonces, cuando usted es atento realmente a algo que se supone que le interesa, cuando el culto termina y usted termina de escuchar el tiempo de la predicación, nos disponemos a ofrendar. Claro, ¿con qué conciencia usted ofrenda? Solo porque, bueno, ahí viene el tiempo, entonces me programo porque ya me programé la rutina, pues, aunque sea unos $2, $3 y ya. Pero ¿con qué conciencia lo estás haciendo? ¿Con qué conciencia oramos al final de la predicación? Y ahora, mucho más importante en toda esa liturgia, luego del culto, ¿con qué conciencia te vas tan rápido? ¿Con qué conciencia te quedas? Sea una o sea otro el resultado, ¿cuál es el objetivo de lo que estás haciendo en la iglesia? Porque cuando nos quedamos al final del culto y nos empezamos a preguntar, hermano, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido?
¿Con qué sentido lo estás haciendo? Y la misma definición te lo da, porque necesito saber, y no es porque sea metiche, pero necesito saber que mi hermano está cada día, cada reunión que pasa, que está dependiendo del Señor. Mi responsabilidad como miembro de esta iglesia es afirmar a este hermano si está desanimado y supervisar si está dependiendo del Señor. Y la responsabilidad nuestra es que si este hermano le está faltando un consejo bíblico, yo tengo la oportunidad que el Señor me da y la responsabilidad para recordarle las escrituras que acaba de predicar, que acaba de escuchar, que acaba de cantar. ¿Te das cuenta, hermano? La membresía tiene una responsabilidad, tiene una carga que muchas veces solo limitamos a cumplir una agenda, a venir y a irnos. Entonces, afirmar y supervisarse tiene un gran peso en la comunión. Lo que tú estás haciendo ahorita es ser afirmado por la palabra a través de su Espíritu Santo cuando escuchas. Cuando a ti te toca exhortar a otro hermano, la responsabilidad es tuya de afirmar a este hermano, de supervisar la membresía de este hermano. Entonces, esta definición comienza a tener sentido, porque ¿cómo estás haciendo esto? Aparte de lo que ya les dije, pero hay algo que la definición misma dice. Hay un medio, hay un instrumento. Claro, nos afirmamos y nos supervisamos con la conciencia que ya acabo de mencionar, pero el evangelio aquí es clave. ¿Por qué? Supervisamos y afirmamos la membresía de cada uno con Cristo y su reino. ¿Cómo hacemos esto? A través del evangelio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque así es como Dios nos trae a la vida a los creyentes. Y cuando dice a través del evangelio y las ordenanzas del mismo, es porque ese es el instrumento de la iglesia para ejercer las llaves. ¿Qué es lo que ordena el mismo evangelio? Hacer discípulos, como lo acabamos de leer, recordar la cena del Señor en memoria de él, bautizar a cada uno de los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas son ordenanzas del evangelio. Y hay muchas que el mismo evangelio te da en la Biblia, pero las principales son, las más conocidas son estas, las más importantes, por así decirlo, son estas. ¿Por qué? Porque hay una enorme responsabilidad en esto. Cuando tenemos el concepto correcto de la responsabilidad en el acto del bautismo y en la Santa Cena, y hermano, quiero que me prestes atención en esto, porque muchas veces, de manera quizás muy ingenua, nos privamos de la cena del Señor. Y te lo digo por experiencia, hermano, y no es que mi experiencia sea la base, pero yo he sentido reuniones donde yo me siento indigno de tomar la Santa Cena, porque acaba de acontecer algo probablemente antes de que yo viniera a la iglesia que me molestó un montón, que me desconectó de lo espiritual que yo andaba, e incluso así me tuve que servir a tocar. Entonces mi argumento puede ser muy piadoso al decir, hermano, pastores, no, no voy a tomar la cena del Señor porque me siento indigno, porque no estoy bien. Hermano, ¿sabes por qué el pastor que va a auspiciar la Santa Cena siempre da un momento para ponerse a cuentas con el Señor? Precisamente para eso, porque sabe el Señor que un grupo de pecadores viene cargado a la iglesia y cuando se anuncia la Santa Cena, hermano, es una intencionalidad de que tú ese domingo vas a venir a recordar algo tan maravilloso que te tiene, que te tiene en convicción, te tiene firme, te tiene sostenido. Que sí, has tenido una semana pesada, pero oh sorpresa, la cena del Señor te recuerda que un día Cristo va a venir y que Cristo ya pagó. Podés descansar en Él. O sea, hay tantas cosas que encierran la cena del Señor que más adelante lo vamos a ver. Pero hermano, cuando eso ocurra, no te prives de beber la cena del Señor, de tomar la cena del Señor. ¿Sabes por qué? Porque es tu responsabilidad. Cuando tú entendés la carga de esta responsabilidad, aprovechás cualquier momento para ponerte a cuentas con el Señor. El Señor no es como nosotros, que un día está de un humor y al día siguiente se va a resentir con nosotros porque la regamos antes de venir al culto. El Señor no ha cambiado, jamás, ni lo va a hacer. Esa es nuestra esperanza. Entonces, cuando tú vienes y tomas la cena del Señor con esa conciencia y ese sentido de responsabilidad, entendés las ordenanzas del Evangelio.
Entonces, hermanos, es nuestra responsabilidad entender y tomar con conciencia no solamente el acto del bautismo, celébralo cuando otros hermanos atraviesen por las aguas bautismales, porque tú pasaste por ahí, sabes lo que significa. Cuando los hermanos se quedan, no es porque no es tanto así porque nos cae bien, y no quiero que se malentienda esto, sino por el hecho de que está pasando algo tan precioso con esta alma que está reflejando su unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Y eso es mucho más precioso que una amistad que nos afine. Y en la Santa Cena ni se diga. De hecho, me conmueve ver a muchos hermanos de los pastores que lloran cuando oran por la mesa, por el pan, por el vino, porque entienden la responsabilidad. He visto a muchos miembros de la iglesia llorar cuando toman el pan y beben el vino, porque entienden eso. No le estoy pidiendo como requisito que usted llore, porque si no, no lo está tomando en serio. Pero hay un sentido, hay un entendimiento de lo que está pasando. Y ese sentido es parte de la responsabilidad. Entonces, número dos, ya vimos la responsabilidad del bautismo y la Santa Cena. Yo quiero ir con la responsabilidad del criterio bíblico. Présteme atención. ¿Cuál es el criterio bíblico para entrar a la membresía? Si usted no se ha hecho esta pregunta, debería de considerarla, porque hablamos de algo eterno. Se lo pongo de esta manera. ¿Se ha puesto a pensar ustedes en el criterio que tienen los clubes de alta sociedad para aceptar a sus miembros, aquellos clubes de campo? Quizá necesitan tener una buena condición económica, tienen que manejar cierto modelo de carro que tenga de este año a tal año. Quizás se han puesto a pensar en qué criterio tiene la Fuerza Armada del Salvador para aceptar miembros que lleguen a ser soldados. Posiblemente tienen que tener un aguante físico para hacer flexiones, levantar no menos de X cantidad de libras en pesas. No sé. Y precisamente en cuanto al tema de la iglesia, en cuanto al criterio para los miembros, el mismo Evangelio de Mateo nos da una gran luz al respecto. Entonces la pregunta es, ¿a quién hace Jesús un ciudadano del cielo? Es decir, un miembro de la iglesia. Y aquí quiero que me vaya acompañando con sus Biblias porque vamos a ver un par de textos acá. Siempre de Mateo. Váyase al capítulo 5, versículo 3. Mateo, capítulo 5, versículo 3. ¿A quién hace Jesús un ciudadano del cielo? ¿A quién llama él un miembro de esta iglesia? Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ok, los pobres en espíritu son aquellos que están en una bancarrota espiritual. ¿Cómo así? Son aquellas personas que han entendido que su autosuficiencia no existe ya. Son personas que han admitido con una gran humildad que jamás van a poder pagar la deuda que ya Cristo pagó por ellos. Y que ahora entienden que no pueden vivir separados de su Salvador y son deudores de esta gracia porque saben que separados de su Salvador no pueden hacer nada. De hecho, con algunos hermanos estábamos eh, discutiendo algo bien interesante. Evidentemente a nadie le va a gustar en nuestro contexto que yo llegue con una camisa o vaya a trabajar con una camisa que diga, hola, me llamo Jonathan y soy deudor del Banco Azteca. Hola, me llamo fulana de tal y soy deudor de Simán. A nadie le gusta eso. ¿Por qué? Porque nos exhibe, nos hace ver vulnerables ante la gente y al pecador no le gusta eso. No le gusta que su imagen quede manchada. Pero en cuanto al Evangelio, hermanos, ese título es el que nos da con orgullo y es el que debemos exhibir como orgullo. ¿Cómo así? Mi nombre es Jonathan y soy deudor de esta gracia. ¿Sabe por qué? Porque por más que usted intente retribuirle al Señor lo que Él pagó en la cruz, jamás va a poder. Jamás va a poder. Y hay gente que tiene un mal concepto tratando de
servir en la iglesia porque está agradecida con el Señor, porque le tiene que retribuir al Señor de alguna manera. No estás teniendo una mentalidad correcta. Cuando tú decís con orgullo, yo soy deudor de esta gracia, es porque el Señor ya lo pagó todo y nunca voy a tener cómo pagarle en esta vida. Y eso está bien. Y eso está perfecto. ¿Por qué? Porque lejos de que no merecía que me cancelaran esta deuda, me dan un título que yo ni siquiera estaba buscando. ¿Sabe qué? Justificado, santificado, perdonado, salvado. Eso jamás vamos a poder retribuírselo al Señor. Él no necesita eso. No necesita que le retribuyamos la deuda. ¿Sabe a qué nos ha mandado? A ser discípulos. Mateo capítulo 7, versículo 21, más adelantito. Mateo capítulo 7, versículo 21. Presta atención, Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Subraye eso. El que hace la voluntad de mi Padre. De nuevo, hermanos, no es lo mismo tener una confesión correcta diciendo Señor, Señor, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador, si nuestra vida no es como la de un confesor correcto que anhela cumplir, que anhela ser responsable a la voluntad del Padre para su vida. Mateo capítulo 10, versículo 32. Mateo 10, 32. Por tanto, todo el que me confiese, subraya esa palabra, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Más claro, imposible. Otra vez, no es lo mismo una confesión correcta que un confesor correcto. Porque aquel que confiesa a Jesús delante de los hombres es porque su vida está dando testimonio de que su verdad, de que su vida va acorde a esta verdad. Y un último texto, Mateo capítulo 18, versículo 4. Y este sí quiero que nos detengamos aquí un momento. Mateo 18, bueno, desde el 1, leámoslo. Mateo 18, versículo 1. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Versículo 4, ojo. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Présteme atención acá. Esto a mí me llamó mucho la atención, porque de entrada nos está hablando de humildad, de aquel que sabe humillarse. Si usted estuvo con nosotros para el estudio de Colosenses, cuando vimos el capítulo 3, vimos algo acerca de la humildad. La humildad es una cualidad importante dentro de un confesor correcto. ¿Sabe por qué? Porque bíblicamente, y en términos sencillos se lo digo, la humildad consiste en saber quién soy en base a esto. ¿Quién soy yo y quién es Dios? Y saber que Él ha hecho una obra en mí y la está haciendo y la sigue haciendo, y reconocer mis limitantes y al mismo tiempo, al conocer esta obra, tengo en cuenta esa realidad y empiezo a discernir cómo me comporto, cómo contesto, qué actitudes empiezo a tener. ¿Por qué Jesús utiliza la ilustración de un niño? He escuchado un montón de predicaciones que sí puede ser la idea de, creo que el ejemplo más extraño que yo llegué a usar es como, dígale a un niño que mañana le va a dar un chocolate y el niño le va a creer. Esa fe es la que necesita el Señor, esa inocencia, esa humildad. Pero no es eso lo que Jesús quiere decir.
Te lo pongo de esta manera, hermano. Cuando un niño, ponele 5 a 7 años, pregunto, ¿qué aporte ahorita a esa edad puede dar un niño al mundo? ¿Qué aporte importante puede dar este niño al mundo? ¿Cómo este niño puede sobrevivir solo en el mundo real? Es prácticamente imposible. Si un niño de esa edad se expone a la realidad de hoy, tarde o temprano termina muerto. Un niño es alguien vulnerable. Un niño es alguien débil. Cuando usted y yo entendemos eso, viene una ilustración más interesante. Y los que son papás no me van a dejar mentir. Cuando un niño quiere alcanzar algo, llámele una galleta, un juguete, lo que sea, y se da cuenta que no puede, ¿qué hace el niño? Se sube hasta que se cae. No, no es eso. ¿Sabe lo que hace el niño? Pide ayuda. Eso es lo más normal. Eso es lo normal en un niño. El niño pide ayuda. Llama a papá, llama a mamá, llama a la persona de quien depende. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto, hermano? Que el niño involuntariamente, o genuinamente más bien, reconoce su debilidad. El niño instantáneamente quiere alcanzar algo por su pequeñez, dice, bueno, no puedo. Entonces, ¿qué hace el niño? Inmediatamente va a pedir ayuda a la persona que sabe que le va a ayudar, a la persona que él sabe de quien depende, alguien mayor que él. Entonces, cuando Jesús está diciendo, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, ¿sabe de qué está hablando? De que está hablando de aquellos que reconocen su debilidad, que reconocen su incapacidad de entender que no pueden lograr la salvación, que no pueden lograr este cristianismo por su cuenta, no pueden. Pero no solamente se quedan en saber que no pueden. ¿Saben lo que hace alguien que es comparado a un niño? Pide ayuda. ¿Y sabe a quién le pide ayuda? De aquel a quien ha aprendido a depender. Cuando nosotros nos humillamos como niños, Dios llama a estas personas las mayores en el reino. Son personas que saben quién son, incapaces, pero saben quién es Dios, su Salvador, su Redentor, su proveedor, su ayudador, su fuerza. A eso se está refiriendo Jesús. Cómo nos hace falta ser como niños en ese aspecto, porque queremos resolver todo con nuestra autosuficiencia. Y por eso la falta de contentamiento viene así. Esto a mí me tocó bien fuerte. ¿Quiénes de nosotros no hemos luchado con la falta de contentamiento en nuestras vidas? No estamos conformes. Quisiéramos que el paisaje fuera diferente, pero bendito Dios que en su palabra nos recuerda, tengamos la voluntad de humillarnos como un niño. Señor, yo no puedo, pero hay algo mejor. Yo sé que tú sí puedes. Un niño inmediatamente reconoce su debilidad y busca ayuda en aquella persona de quien ha aprendido a depender. De nuevo, necesitamos tanto esta humildad en nuestras vidas, saber quiénes somos y que en Dios y la obra que ha hecho y sigue haciendo en nosotros nos hace poner en práctica lo que dice Filipenses 2, 3, 4. Se lo recuerdo. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando nada, cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esa es la responsabilidad que tenemos como miembros de la iglesia.
Hermano, estas son las personas que la iglesia debe recibir si ya repasaste la lista. Los pobres en espíritu, los que siguen la voluntad de Dios, aquellos que reconocen y confiesan a Cristo y a los que se humillan como un niño. No sé si se está dando cuenta del patrón. El cristianismo, hermanos, y para ser más específicos, la membresía no es para los fuertes. No es para los que ya tienen la vida resuelta. No es para los que ya se saben organizar. No es para los que ya se la saben todas. No es para los que están decididos a hacer su voluntad y vivir este cristianismo a su manera. No es para ellos. ¿Sabe para quiénes son? Para aquellos que han intentado y han fracasado. Para ellos es la membresía. John Piper, un pastor muy piadoso, afirma: el cristianismo es esencialmente convaleciente. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra convaleciente? ¿Qué quiere decir eso? Alguien convaleciente es aquella persona que está en proceso de recuperación, ya sea de una enfermedad, de una operación o de una lesión. El cristianismo es algo convaleciente. ¿Por qué? Porque somos enfermos en proceso. Ya el Señor nos sanó de la peor enfermedad que era el pecado y ahora estamos siendo recuperados a un estado de perfección que al final lo vamos a tener. Pero mientras eso pasa, estamos en una recuperación que tiene altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. Pero la garantía es que al final el Señor lo dice en su palabra: aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es tu esperanza y la mía. No sé qué tan bajoneado venís hoy, hermano, pero esta es tu esperanza. La obra de Cristo está siendo perfeccionada en tu vida. No sé qué tan estresante ha estado tu semana, pero bendito Dios que el que comenzó la obra en tu vida la está perfeccionando. Es para aquellos que tenían expectativas morales altas y se fueron a dar duro en la vida y fracasaron. La membresía es para aquellos que han pecado, para aquellos que pretendían ser padres perfectos, poniendo en primer lugar tradiciones, enseñanzas con las que fueron criados y fracasaron. Es para aquellos hijos e hijas con padres o madres ausentes y han fracasado. Es para los adultos mayores que se sienten incompletos al ver hacia atrás y ver que la vida no les fue tan bien como pensaban y sienten que han fracasado. Para aquellas personas que tenían puestas sus esperanzas en una relación y fracasaron. Es para los que su autosuficiencia no fue suficiente y fracasaron. Hermanos, son las personas que han topado al cerco, que los han topado al cerco, que llegaron al límite, que llegaron al borde del colapso y se han dado cuenta de lo mal que están. Para ellos es esta membresía. Mateo 9:12, en palabras de Jesús: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermano, esto es algo que a mí me enchina la piel. ¿Sabes por qué? El Padre Celestial te ha elegido, me ha elegido, nos ha elegido. Increíblemente, ¿sabes para qué? Para representarlo a Él en la tierra, no con los moralmente perfectos, sino con los que están moralmente en bancarrota. Usa la persona que sabe que es una persona pecadora, que odia pecar, que busca apartarse de este pecado y que pone su confianza todos los días en la justicia que Cristo ya le dio en la cruz. Para ellos es esta membresía, para ellos es esta responsabilidad. Mira qué grandioso el que tenemos. Hermano, este es el corazón del cristianismo. Fuimos creados para el bien, pero hicimos el mal. Cristo vivió la vida que nosotros teníamos que vivir. Muere en la cruz, paga el sacrificio que merecíamos y ahora nos está llamando a que seamos pobres en espíritu, que tengamos hambre y sed de esa justicia,
de esta justicia divina. Nos llama a arrepentirnos, a abandonar el pecado y seguirlo como Salvador y Rey. ¿Sabes cómo se llama eso? Hacer discípulos. Ser discípulos. Esforzarnos todos los días por ser discípulos. Esa es la responsabilidad. ¿Sabe por qué es importante la predicación del Evangelio en la membresía? Le había citado la pregunta 83 del Catecismo de Heidelberg. Hoy quiero citarle la pregunta siguiente, la pregunta 84. Dice, ¿cómo es que la predicación del Santo Evangelio abre y cierra el reino de los cielos? Présteme atención, por favor. Oiga la respuesta. Se abre el reino de los cielos mediante la proclamación y la declaración pública a todos y cada uno de los creyentes, diciéndoles que en tanto que acepten la promesa del Evangelio con verdadera fe, Dios les perdonará verdaderamente, Dios les perdona verdaderamente todos sus pecados por los méritos de Cristo. Aquí viene la segunda parte de la respuesta. Pero se cierra el reino de los cielos mediante la proclamación y la declaración pública a todos los incrédulos e hipócritas, diciéndoles que en tanto no se arrepientan, la ira y la condenación eterna de Dios descansa sobre ellos. El juicio de Dios, tanto en esta vida como en la venidera, se basa en este testimonio del Evangelio. Hermano, podemos haber muchas personas aquí y probablemente no sean salvas. Yo no puedo dar fe de que alguno de ustedes puede tener la salvación porque eso sería acomodarme y no quiero que me malentienda. Yo debo estar aquí procurando que este puede ser el mensaje último que escuches en tu vida y el Señor saliendo de aquí probablemente decida terminar tu vida. Sé que es una frase cliché y un panorama que ya han escuchado antes. Pero hermano, tú no sabes realmente si te vas a encontrar con la muerte saliendo de acá. ¿Estás muy seguro de tu salvación? ¿Estás viendo frutos de arrepentimiento genuino? ¿Estás esforzándote por ser un discípulo? ¿Te interesa esta responsabilidad? Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. De hecho, en el texto de Mateo 18 de la Gran Comisión dice que hagamos discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. ¿Sabes lo que dice la traducción en el griego? Enseñándoles que obedezcan todas las cosas que les he mandado. Tiene mucho más sentido, porque hacer discípulos es obediencia. Vivir una vida de discípulos es obediencia. Y ya voy aterrizando. Es por ello, hermano, y présteme atención, porque aquí entramos a un punto del evangelismo. El criterio del evangelismo es hacer discípulos. En nuestro contexto hemos vivido con un mal concepto de evangelismo. Nos han enseñado que evangelismo es a entregar papeles casa por casa o al primer fulano que yo me encuentre y meterle todos los textos que hablan de la salvación y del pecado. Pero eso no es evangelismo, hermano. Si andas presumiendo que eso es ganar almas, no has entendido el texto. Tenemos un mal concepto de evangelismo por toda la tradición que hemos venido trayendo. ¿Sabes en qué se resume en el evangelismo? Hacer discípulos. ¿Cómo te dice el texto que se hacen discípulos? Primero, vas. Segundo, bautizás. Tercero, enseñás a que obedezcan. Esto no va a ser en un día, esto no va a ser en una sesión, esto no va a ser de la noche a la mañana. Se necesita un seguimiento. El evangelismo es una cuestión de seguimiento. Yo puedo ir y evangelizar a un montón de personas y llenar esta iglesia, pero en realidad no son discípulos. No hay un seguimiento y tenés a gente sin seguimiento con un evangelio bien diluido, haciendo discípulos de la manera en la que les enseñaron y probablemente tienen una iglesia muy llena de discípulos que de discípulos no tienen nada.
porque no obedecen. Quieren vivir un cristianismo a su manera, tienen una confesión correcta, pero no son confesores correctos. No hay un sentido de responsabilidad. Voy porque no tengo nada que hacer en la casa, entonces voy a una jornada evangelística. Hermanos, hay que replantearnos cuál es el evangelismo bíblico. ¿Sabes lo que tú y yo hacemos acá? Predicarte el evangelio. ¿Por qué? Porque estás queriendo ser discípulo de Jesús y tenés pecados con los que estás luchando. Por lo tanto, necesitas recordarte la obra del evangelio. ¿Por qué? Porque sos llamado a enseñar y a guardar, a obedecer todas las cosas que Jesús ya mandó. No podemos hacer un evangelismo efectivo que se traduce en hacer discípulos si nosotros no estamos demostrando que lo somos. Ojo, no me malentienda, no quiere decir que hasta que no sea un creyente súper pulido va a poder evangelizar. No me estoy refiriendo a eso. El Señor puede presentar oportunidades y hay que saber discernirlas. Esa es parte de la responsabilidad. Pero nunca pase por alto, présteme atención, nunca pase por alto la responsabilidad que usted tiene de velar continuamente por su propia vida si usted está creciendo como discípulo. Por ello, el criterio para esto nos lo da la misma escritura. En estos 7 minutos que me quedan, quiero finalizar con un último punto que es la responsabilidad en la práctica. Aguánteme un momentito. ¿Cómo mostramos este sentido de responsabilidad de manera más práctica? Le voy a dejar los textos. Quiero leer un par, no los vamos a leer todos, pero vale la pena repasar lo que hemos visto en todos estos estudios pasados. Hay aproximadamente 4 responsabilidades que debemos llevar a la práctica siempre. Y esto se resume en, número 1, amándonos unos a otros. Número 2, alentándonos unos a otros. Número 3, cuidándonos unos a otros. Y número 4, obedeciendo a los líderes. De una manera sencilla, hemos visto que el amor es la base de toda nuestra acción. Por lo tanto, la responsabilidad también cabe en esto. Hay un texto maravilloso en Efesios 4. Quiero que lo busquemos rapidito. Efesios 4. Porque esto nos da un enorme panorama de cómo mostramos el amor en un sentido de responsabilidad. Efesios capítulo 4, versículos del 11 en adelante. Efesios capítulo 4, del 11 en adelante. Esto es clarísimo. Dice la palabra del Señor. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, versículo 15, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hermano, presta atención y sé responsable en cómo presentas la verdad. Porque tú puedes tener una buena verdad, pero tienes que analizar en cómo la dices. Eso es parte de tu responsabilidad. Cuando confrontas, cuando amas, cuando halagas, sé responsable en cómo dices las verdades en amor. Número 2, alentándonos unos a otros. Ya hemos visto este texto, Hebreos 10, 24 al 25. Consideren cómo exhortarse, cómo animarse unos a otros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose aún más al ver que aquel día se acerca, la venida de Cristo. Número 3, cuidándonos unos a otros. Y aquí entra el área de la disciplina. Ya vimos el caso de 1 Corintios 5, de aquella persona que se estaba acostando con la mujer de su marido, con la mujer de su padre, perdón. Y Mateo 18, que es el caso de disciplina del pecador que es excomulgado por la iglesia.
Y aquí quiero terminar con el catecismo de Heidelberg otra vez en la pregunta siguiente respecto a este tema. ¿Cómo es que se cierra y abre el reino de los cielos por medio de la disciplina cristiana? Préstele atención a esto. Según el mandamiento de Cristo, dice el catecismo, aquellos que diciéndose cristianos profesan enseñanzas no cristianas o viven vidas no cristianas y que después de haber sido amonestados repetidas veces en amor, se niegan a abandonar sus errores y su mala conducta y que después de haber sido denunciados a la iglesia, a quienes se les ordenó el propósito, no hacen caso a las amonestaciones de la iglesia excluye a tales personas de la comunidad cristiana por medio de negarles los sacramentos, es decir, las ordenanzas, y Dios también los excluye del reino de Cristo. Tales personas, cuando prometen y demuestran una reforma genuina, es decir, un arrepentimiento genuino, son otra vez recibidos como miembros de Cristo y de su iglesia. Mire esa responsabilidad delegada. Y en último lugar, obedecer a los líderes. Hebreos 13:17. Amados, amen a sus pastores, honrenlos como líderes porque ellos son los que van a dar cuenta de sus almas. Háganlo con alegría, porque eso no es provechoso para ustedes si lo hacen de manera contraria. Y hay una última imagen que quiero compartirles, que es algo llamado el triángulo de la membresía, que resume básicamente esta responsabilidad. Los ancianos o pastores están supervisando a la grey. Y evidentemente la grey está llamada a obedecer a sus ancianos y a sus pastores en amor. Usted, como ser individual, tiene que rendir cuentas a la congregación, a sus pastores. Y la congregación debe rendir cuentas. Aquí hay un tema rapidito. No descuide la rendición de cuentas, hermano. Tenemos tenemos un velo en cierto sentido de que no nos gusta abrirnos con la gente. No le estoy diciendo que cuente sus problemas a todo el mundo en la iglesia, pero busque gente madura que sea un pilar, que sea un discípulo. La iglesia acaba de cumplir 7 años, hermanos. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? ¿Cuánto tiempo lleva usted en iglesia? Ya debería de haber por lo menos madurado un 0.02%. Y si no, yo le animo, hermano, a que usted comience a rendir cuentas primero al Señor y de nuevo busque personas maduras que le ayuden a crecer. Esto es parte de la responsabilidad. Esto es parte de ser discípulos. Cuando la congregación reconoce a los ancianos y los pastores, la responsabilidad de los ancianos y pastores es equipar a la congregación. Y así este triángulo está resumiendo la responsabilidad que ustedes y yo tenemos. No solamente delante de Dios, sino también para nosotros mismos y con el mundo. ¿Por qué? Porque somos la imagen de Dios representado en la tierra. ¿Se da cuenta entonces de la talla de esta responsabilidad? Esa es la responsabilidad de la membresía. El texto con el que iniciamos dice una gran verdad. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, y esa expresión también se traduce como, y tengan por seguro, o recuérdenlo certeramente, que yo estoy. No dice estuve, no dice estaré, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la esperanza que nos hace ser responsables delante de Cristo. Asumir nuestra responsabilidad no es fácil, hermano. Hay mucho que tocar y espero yo que haya anotado sus preguntas para la próxima semana, porque quiero darle un pequeño spoiler de una pregunta que quiero abordar y una pregunta que quiero que los que están viendo la transmisión también se hagan. Si decimos que en la membresía hay gente que está afuera y está dentro de ella, eso no es algo que suena muy exclusivo, no es algo que suena muy falto de amor. ¿Cómo yo puedo ver el amor en ese contexto de membresía? Lo dejo con esa pregunta. Hermanos, que Dios nos ayude realmente a tener más conciencia cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que cantamos, cada vez que oramos, cada vez que ofrendamos, cada vez que convivimos después del culto. Esto es una gran responsabilidad.
Y yo le animo, como dice Hebreos 10:25, exhortémonos aún más al ver que aquel día se acerca. Vamos a orar.